Diciembre de 2001. Tropas de élite estadounidenses junto a efectivos antitalibanes rastrean Tora Bora, al este de Afganistán. La aviación americana bombardea los supuestos escondites donde pueda estar refugiado el terrorista más buscado de la historia, Osama Bin Laden. A los pocos días, desde la Casa Blanca se da por infructuosa la misión. Al parecer, Bin Laden ha desaparecido misteriosamente y se busca su rastro por otra zona. Se habla de que el líder de Al Qaeda tiene 4 dobles dispuestos a despistar a los servicios secretos estadounidenses. Periódicos extranjeros se hacen eco después de la detención de 2 de ellos. Hay dos historias que no sé si serán reales, no sé si es simplemente rumores. La primera sucede en el año 98, a finales del 98, después de los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. Parece ser que una unidad de la CIA, conjuntamente con mercenarios árabes, asaltan una casa en Sudán, en Jartum, que era el antiguo lugar donde vivía, el antiguo país donde vivía Osama Bin Laden antes de ir a Afganistán, y entran en la casa y matan al que supuestamente era Bin Laden. No se da la noticia porque la retiene la CIA y finalmente se descubre que a quien habían matado, parece ser, era uno de sus dobles. Y luego también hay otra historia que se cuenta, y es que unidades especiales del ejército norteamericano, que fueron los primeros en llegar a Afganistán, detuvieron a 2 personajes que parece ser que eran también dobles de Bin Laden y que acabaron recluidos en Guantánamo, en la prisión de Guantánamo, que es donde están todavía. Cierta o no, existe la leyenda nunca demostrada de que algunos líderes políticos poseen copias, clones, personajes adiestrados para crear confusión, para sustituirles en misiones de riesgo o simplemente para descargarles del trabajo más tedioso. Bueno, existieron. Hay pruebas históricas suficientes que lo demuestran, sobre todo en casos muy puntuales. Por ejemplo, si hablamos de Hitler, si hablamos de Stalin, son casos paradigmáticos. Tanto la CSS como la KGB tenían dependencias especiales para el entrenamiento y la capacitación de esta gente. En el caso de Stalin había varios actores contratados a tal efecto, que estaban preparados especialmente por él o por sus secretarios, su gente más cercana. El caso del doble de Stalin es posiblemente uno de los más documentados. Le sustituía a un actor soviético muy conocido, cuyo nombre en clave era Rashid. Suplantó al líder soviético en innumerables ocasiones, en apariciones públicas multitudinarias, desfiles militares e incluso reuniones con estadistas de otros países. Rashid murió a los 93 años llevándose a la tumba casi todos sus secretos. Pero, por increíble que parezca, nuevas investigaciones demuestran que la lista de dirigentes políticos que han utilizado los servicios de un doble va incrementándose día a día. Gaddafi ha sido un personaje, uno de los grandes personajes políticos de la historia, que han sido famosos por sus dobles. Él incluso, no sé si recuerdas cuando hubo un ataque norteamericano en los años 80, cuando el presidente Reagan ordenó un ataque norteamericano sobre Libia, que mataron a una de las hijas y creo que a un yerno de Gaddafi, y se decía que dentro de ese refugio estaba justamente uno de los dobles de Gaddafi, que lo estaba siguiendo la CIA, y consiguieron matar al doble, pero no mataron al verdadero Gaddafi, que todavía sigue ahí. Es uno de los casos más famosos que hay. Los dictadores han sido o son más propensos a contar con personal adiestrado para su sustitución. Muchos especialistas citan, por ejemplo, los casos del emir de Kuwait, el jeque Jaber al-Mahad al-Shabab, de Anastasio Somoza, que gobernó en Nicaragua, o Leónidas Trujillo, en la República Dominicana. Nuestro país tampoco fue ajeno a ese afán de algunos gobernantes por ser suplantados, sobre todo en actos oficiales o desplazamientos que entrañaran algún peligro. De Franco siempre se rumoreó que utilizaba un doble casi perfecto en muchos viajes, donde había riesgo de revueltas o atentados. Ese fue el argumento principal de la película Espérame en el cielo, de Antonio Mercero, estrenada muchos años después de la muerte de Franco. Y luego, pues en aquella época sí se habló de que había un doble relacionado con Nodo, que era una especie de empleado de Nodo que se parecía muchísimo a Franco y que pudo ser utilizado en algunos de los viajes de Franco, siempre por España, y que normalmente podía ir en un coche
en la cabecera de la comitiva y después, al contrario, se invertía el orden. Pero tampoco hay ningún testimonio, como digo, ni en la propia documentación de Antonio Mercero, ni en ninguno de los historiadores que han hecho las biografías de Franco. Lo curioso es que Franco no fue el único al que se le supone un doble en España. En su día se habló y discutió sobre personas relacionadas con la realeza. Y también dicen que en algunos momentos de la oposición al franquismo, determinadas personas que estaban fuera de España pudieron entrar con este sistema y no ser detenidos. Por ejemplo, el caso de la familia Borbón-Parma, de Carlos Hugo, Irene, que una vez son expulsados, pues parece que en los años siguientes, o algunos de los años siguientes, se les vio en Montejurra, y también se dijo que emplearon pues un sistema de disfrazar a 6 o 7 chicas, pues igual que la princesa Irene o igual que alguna de las princesas de la familia Borbón-Parma. Sobre el papel, la principal tarea de estos recambios humanos era crear confusión o servir de blancos visibles en casos de máxima alerta. Sin embargo, en la realidad, se les asignó múltiples tareas. Bueno, varias misiones. Para empezar, reemplazarlos, lo más básico y lo más, digamos, sano, reemplazarlos en ceremonias o eventos donde ellos no podían estar, en giras, sobre todo giras nacionales o provinciales de promoción. Esta gente, los autócratas, digamos, son muy adictos a todo lo que es inauguraciones de eventos, de represas, construcciones, esa clase de eventos. Básicamente el segundo propósito es evitar atentados, como en tiempos antiguos, cuando había que evitar que el rey fuera envenenado. Bueno, básicamente eso también. Aún hoy en día, los informativos siguen ofreciendo imágenes que nos hacen sospechar. Se rumorea que después de la detención de Saddam Hussein, los militares americanos que lo apresaron decidieron cortarle el pelo y la barba y adecentarle un poco para que tuviera cierto parecido con el que estábamos acostumbrados a ver en la pequeña pantalla. También a Fidel Castro hay quien le acusa de haber sido sustituido por un doble durante su complicada enfermedad. Todos estos casos hacen que siempre nos quede una pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si en algún momento falleciese el original? ¿Qué ocurriría con el doble en la sombra? ¿Tendría que desaparecer a la fuerza?